Gracias a todos por estar una vez más, otro miércoles aquí compartiendo conmigo. Hoy vamos a estar hablando de una función que se llama Temporal Tables. Temporal Tables comenzó a estar en efecto desde SQL 2016 y es una manera que nos permite crear una auditoría de nuestras tablas o una tabla de historial sin la necesidad de crear triggers o ninguna otra funciones o procedimientos almacenados para guardar la historia. Antes de comenzar con el tema, no se olviden de seguirme en el blog, en LinkedIn, en mi website, para que se enteren de los distintos seminarios que se van a dar. Y al finalizar el video de hoy voy a estar posteando el link del GitHub donde van a estar los ejercicios que yo estoy haciendo hoy, para que puedan entonces practicarlos en sus hogares. Vamos a comenzar con lo que son los temporal tables. Eh, y los temporal tables, ¿qué son primeramente? No, son un tipo de tabla que contiene una tabla histórica y un periodo de versión. Con esto me refiero que usted tiene su tabla principal y tiene una tabla que está directamente relacionada a esa, que guarda toda la información histórica de los registros que se modifican o se insertan en la tabla principal. Tiene muchísimas ventajas y aunque yo listo cuatro aquí, estas cuatro son grandes. La auditoría es automática. Una vez usted hace cambios, los datos automáticamente se ven reflejados en, en la tabla de historial. No necesita triggers. Y yo creo que esta es la ventaja más grande que tienen los temporal tables, por el hecho de que no necesita crear triggers para guardar la información o verificar si cambió, si fue un insert, un update, un delete, sino que todos esos cambios automáticamente van a la tabla de historial. Los cambios de DDL, o sea, los cambios en la estructura de la tabla, se reflejan automáticamente en su tabla de historial. Si usted crea una columna nueva en su tabla principal, automáticamente esa columna se añade en la tabla de historial. Y el soporte para Always On y Change Data Capture existe, aunque solamente existe en la tabla principal, no de historial. Las desventajas ocupan espacio. Si usted tiene una tabla con muchas columnas en varchar o el varchar max, y usted inserta muchísimas records y está todo el tiempo cambiando records, usted va a crear una copia de ese registro por cada vez que se cambia en su tabla editorial. O sea que si tu tabla primaria son 100 gigabytes de información, puede que su tabla editorial llegue al terabyte. Así que es bien importante tener mucho cuidado dónde lo usamos para que no nos corramos fuera de espacio rápidamente. Y dificulta ciertas operaciones de DDL. Vamos a discutir cuáles operaciones dificulta un poco más adelante, pero primariamente cuando hay operaciones que requieren campos o sea, no nulos, la operación puede ser un poquito complicada. Tiene muchísimas limitaciones. Esto no es una función o una funcionalidad dentro de SQL que queremos utilizar para todo. ¿Okay? Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero tiene muchas limitaciones. O sea, no se pueden utilizar en vistas indexadas. No puede ser utilizadas para file table o file stream. Si usted tiene una tabla tipo fila o una tabla tipo file stream, no puede utilizar temporal tables. No puede utilizarla para ninguna tabla que sea graph, o sea, Node o Edge. Y esas son tablas que están disponibles desde el 2016 también. Si usted utiliza onDelete o update cascades, no puede utilizar una tabla temporal. Eh, por la naturaleza de la arquitectura de las tablas temporales, los cascade actions no están permitidos. Instead of triggers no están permitidos. Si usted tiene un trigger que dice instead of delete update, esa tabla no se puede convertir a temporal. After triggers solo son permitidos en la tabla principal. Si usted tiene un after insert o after update, puede utilizarlo, pero solamente en la tabla principal. Y hay ciertos objetos que no son creados en la tabla de historial cuando usted los crea en la tabla principal. El periodo, la definición del periodo, y vamos a hablar de lo que es el periodo en breve. Las identidades, los índices, las estadísticas, los check constraints, triggers, partitioning configuration. Si usted necesita hacer configuraciones de partición, necesita hacerlas por separado.
Y los permisos y row level security predicates no son transmitidos o no son heredados por la tabla historial. Es bien importante mencionar que muchas de estas cosas no son transmitidas a la tabla de historial porque son configuraciones que son independientes a la tabla. Row level security no está dentro de la definición de la tabla, es un predicado adjuntado a la tabla. Partition usted tiene que declarar la partición de su tabla, o sea, no es algo que se hereda. Así que vamos a pasar a lo que son las partes de una tabla temporal, para que veamos cómo vamos construyendo una tabla temporal y luego tenemos muchísimos ejercicios que realizar el día de hoy. Ok, si fuéramos a crear una tabla temporal, esto que está aquí, este primer encasillado negro, sería cómo se ve la definición de una tabla temporal. Y esta es la misma tabla temporal con la que vamos a estar trabajando en el ejercicio de hoy. ¿Ok? Tiene distintas partes y voy a ir tocando cada parte por separado para que vean cómo se construye. ¿Ok? La primera parte no es otra cosa que la creación inicial regular. Create table, DBO temporal, y usted define todas las columnas que usted desea. Ahora, hay ciertas columnas que son necesarias para que la tabla sea temporal. Usted, estas dos columnas que están aquí, Start Time and End Time, usted las puede llamar como usted desee. Las llamamos así por el hecho de que, por familiaridad. Pero, si vemos, la columna se llama Start Time y es un Datetime to 7. O sea, la precisión es de 7 dígitos luego del punto decimal. Y es bien importante recalcar que necesita Datetime to 7. Y necesita Datetime to 7 por el hecho de que en un sistema con alta concurrencia usted necesita esos niveles de decimales en caso de que su registro se esté actualizando muchísimas veces por segundo. ¿Eh? Y luego está esta declaración que dice generated always as row start. ¿Okay? ¿Qué hace esto? Esto le dice a SQL, este es el empezar de la línea. Y luego está generated always as row end para decir este es el final de la línea. A mí me gusta utilizar el parámetro hidden por el hecho de que yo no deseo que esas dos columnas regresen en un select star. Y la funcionalidad de las columnas temporales me permite a mí decir que estas columnas son hidden, o sea, están escondidas, y así en un select star esas dos columnas no aparecen. No siempre yo las quiero ver. Así que marcándolas como hidden me permite ocultarlas. Luego, como parte de la declaración de la tabla, tenemos period for system time. Esta declaración es lo que le dice a SQL, esta tabla es temporal y está utilizando este periodo. O sea, una tabla consiste de sus columnas, las dos columnas a ser utilizadas por el periodo y el periodo. Y si se fijan, el periodo tiene columna A y columna B, start time and end time. Y luego que usted cierra la declaración de su tabla, usted necesita usar la cláusula with. Y le va a decir with system versioning on y le va a declarar el nombre de la tabla de historial. En este caso se llama temporal history, porque mi tabla temporal se llama temporal. ¿Okay? Si volvemos aquí a la parte de arriba de la declaración, esta es la declaración completa. O sea, yo quiero una tabla que tenga las columnas temporal ID, que es un integer not nulo con una identidad de 1 a 1 y es el primary key. Tengo first name, varchar 100, not nulo. Last name, varchar 100, no nulo. Tengo start time, datetime 2 con una precisión de 7, generada siempre como el principio de la fila. Y tengo end time, datetime 2, 7, generado siempre como el final de la fila. Y tengo un periodo que es la combinación de estas dos. Period for system time, start time and end time. Y luego tengo mi cláusula with. Esto va a ser mucho más fácil de entender cuando vayamos a crear la tabla. Así de sencilla es la creación de una tabla. Usted puede obviar la parte que dice History Table y automáticamente SQL le va a crear la tabla de historial como usted desea.
A mí me gusta especificarla por el hecho de que a veces queremos tener una convención de nombre, unos estándares de nombre, y usted puede adherirse a sus estándares de nombre utilizando este modo. Esa es la descripción básica de lo que es un temporal table, pero temporal table no es otra cosa de este tipo de tablas que hay que verlas funcionando para entenderlas. ¿Ok? Así que vamos a pasar a los ejercicios. Y hoy tenemos un notebook bastante grande para trabajar. ¿Ok? Si se fijan, estoy utilizando la base de datos de AdventureWorks 2017 y tengo mi script para crear mi tabla temporal. ¿Ok? Yo voy a crear una tabla temporal, esa tabla temporal va a estar vacía. ¿Ok? Yo voy a crear esta tabla temporal. Al yo crear esta tabla temporal, si vamos aquí al script y yo le enseño la tabla temporal, usted va a ver que la tabla temporal dice, y aquí está donde están los tables expandidos, dice dbo.temporal y entre paréntesis dice system version. Eso es lo que le indica a usted que la tabla es temporal. Ahora, usted puede ir a la tabla que se llama sys.tables de las tablas del sistema y hay una columna que dice is temporal y le deja saber a usted si la tabla es temporal o no también. Cuando expandimos una tabla temporal para ver el esquema, ¿qué sucede? Tenemos la tabla temporal y como parte de la estructura de la tabla está la tabla secundaria que es el historial. Está anidada dentro de la tabla temporal. ¿Okay? Y si se fija, la tabla regular tiene columnas, llaves, constraint, triggers, index statistics. La tabla histórica solamente tiene columnas, constraint, indexes y statistics, no tiene triggers. ¿Okay? Y no tiene llaves. Porque las llaves y los índices están atados directamente a la tabla principal. Ahora yo voy a hacer una operación que no es otra cosa que voy a insertar datos dentro de esa tabla temporal. Y lo que voy a hacer es que voy a coger los nombres únicos, first name y last name, de la tabla person de la base de datos AdventureWorks y voy a insertar esos records ahí. ¿Okay? Vamos a correr este pedazo e inserté 19.515 registros. Si yo hago un select star from DBO temporal, ¿qué sucede? Si usted se fija, yo tengo temporal ID, first name and last name. Pero si vamos a la descripción de la tabla, habían dos columnas adicionales. Pero al yo marcar esas dos columnas adicionales como hidden, no regresan como parte de un select star. ¿Okay? Si usted se fija aquí, no están start time and end time. Si usted desea ver esas columnas, usted tiene que especificarlo. Aquí yo puse start y después puse coma, start time and end time. Y al yo ejecutar esa sentencia, me trajo las dos columnas. ¿Ok? Me trajo start time and end time. Si usted se fija, yo tengo aquí start time es 2020-06-10 y el end time es 9.999. Eso me quiere decir a mí que esta versión que está aquí es la versión final, la versión actual de ese registro, que no tiene fin, o sea, termina en el año 9.999. Vamos a ver cómo es que trabajan las tablas temporales. Ahora, yo voy a modificar y vamos a correr esta fila de nuevo. Si usted se fija aquí, el registro número 33 se llama Evan Adams. ¿Okay? Yo voy a modificar que el registro número 33 se va a llamar Bob May. Si yo, Gus, este gestor se llama Azure Data Studio. Si yo estoy utilizando notebooks directamente dentro de Azure Data Studio. Si yo actualicé una fila, ¿okay? Cuando yo ejecute esta sentencia de mi tabla regular, voy a ver que tengo Bob May y el start time cambió, pero el end time no cambió en la tabla regular porque el end time siempre va a tener el último registro, es la tabla temporal, es la tabla principal.
Si yo voy a mi tabla histórica y yo corro un select star from temporal ID, where temporal ID equals 33, voy a ver que el valor antiguo que tenía el récord ahora existe en esa tabla. O sea, SQL cogió el valor anterior de mi registro, lo puso en la historial y actualizó mi tabla sin triggers. La gran ventaja de esto es que lo hace sin triggers. No tengo que estar escribiendo un trigger para un after update y coger las cosas de inserted y las cosas de deleted. Nada de eso hay que hacerlo. Lo hace automático. Así que si vemos aquí ahora, el registro actual dice Bob May, pero el registro anterior era Evan Adams. Ok, tenemos un historial. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que al utilizar tablas temporeras nos permite utilizar unas consultas especiales para ver un registro y su historia. Y lo vamos a hacer de esta manera. Si ustedes ven aquí esta consulta que está aquí, donde está la caja azul, dice Select Temporal ID, First Name, Last Name, Start Time, End Time, from DBO Temporal, y luego estoy utilizando For System Time All. O sea, yo estoy diciendo que en el periodo, esta cláusula que está aquí, está haciendo una consulta al periodo, que el periodo decía For System Time, y estoy diciendo For System Time All, where temporal ID equals 33. Eso lo que me dice a mí es, yo quiero que me des el registro actual y todos los cambios que hayan ocurrido a ese registro. Y SQL va a hacer un query a la tabla principal y va a hacer un query a la tabla historial y va a unir los resultados en un solo set de datos. Si ejecutamos esta sentencia, vamos a ver que tengo Bob May, Evan Adams. Esto es una de las funciones principales de lo que hace una tabla temporal. ¿Okay? Veo una pregunta aquí. El gestor que estoy utilizando es Azure Data Studio. Es bien parecido a Visual Studio Code, pero se llama Azure Data Studio. Es gratis, lo pueden bajar. Ok, par de cositas que tenemos que ver. Si ustedes se fijan, yo tengo un start time y un end time. Eso lo que me indica a mí es que este registro entró en efectividad en 2020, 0610, 22, 16, 38 y los puntos decimales. Y este registro, el número 2, había entrado en valor en el 2020, 0610 a las 22:14. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, el finalizar de una línea es el empezar de la otra. ¿Ok? El finalizar de mi línea número 2 es el empezar de la otra. Cuando una versión terminó, la otra comenzó. José, las tablas temporales están disponibles desde SQL 2016. ¿Ok? Y obviamente tengo end time en 9999 porque es la línea actual. Vamos a cambiar el nombre una vez más. Ahora voy a cambiar el nombre de la misma fila a John Smith. Voy a correr esta línea. Ahora quiero visualizarlo de otra manera. Si ustedes se fijan, yo estoy utilizando un case aquí que dice cuando la fecha sea 9999 1231 2359.99999, entonces es current, es mi actual. Y si no, es outdated, es una fila que ya está fuera ya no está siendo utilizado. Y estoy haciendo un order by start time descending para tenerlas todas desde la principal y en el orden que fueron cambiadas descendentemente. ¿Okay? Cuando yo ejecuto esta sentencia, ahora tengo los cambios. Actualmente se llama John Smith, ese es el valor corriente. Antes de eso fue Bob May y antes de eso fue Evan Adams. Y nos permite ver el historial de cambios de un registro. ¿Okay? Esa es la mejor parte. Implementaciones para esto. Eh, cuando usted tiene, por ejemplo, data de pacientes, que todos cambios que sucedan a una información de un paciente, usted necesita tener auditorías.
Este tipo de tablas es recomendada. Obviamente va a depender del volumen de sus datos y de la frecuencia con la que cambia los datos. Una pregunta aquí de Juan Carlos que dice, ¿cada cuánto tiempo es recomendado el uso de estas tablas? No es cuestión de tiempo, es cuestión de volumen y tipos de datos. Si usted tiene una tabla que se compone de muchos datos pequeños, barcard 10, 255, 500, íntegros, floats, decimales, el impacto en espacio no va a ser mayor. Ahora, si usted tiene una tabla que utiliza varchar max o mvarchar max y usted está almacenando pedazos de información grandísimos, recuerde que cada cambio que usted haga a un registro se va a replicar en el historial. Y es una relación de 1 a muchos. O sea, si usted tiene un registro y ese registro ocupa 10 megabytes de espacio y ese registro usted lo ha cambiado 10 veces, usted tiene de 100 megabytes de espacio en la tabla historial y así sucesivamente. Luis Gómez pregunta, ¿puedo capturar el usuario que hace el update en el history? Eso es algo más a nivel de aplicativo. Y sí, si en tu aplicativo tú tienes un updated by column y tú estás grabando el user ID o estás grabando el username, si usted pone el username de quien hizo el update, sí podría grabarlo. Lo que sí que el usuario que cambió el registro anterior, ese récord va a estar en el corriente. O sea, quien cambió este va a estar aquí. Siempre va a ser quien lo grabó. ¿Okay? No. Las tablas temporales no vienen siendo un fact. Un fact es data denormalizada con agrupaciones. El, la tabla temporal es más una tabla de auditoría, una tabla con capacidades de auditoría. Pero yo no la consideraría un fact. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta ahora de lo que hemos hecho aquí? Sí, Jorge. Jorge pregunta, ¿el script que vas a utilizar en esta sesión está disponible para descargar? Una vez se publique el video, en la descripción del video va a estar el link al GitHub donde pueden bajar todos estos scripts. ¿Ok? Ok, ¿qué sucede? Ahora yo voy a ir y voy a borrar un dato. Voy a borrar delete from temporal where temporal ID equals 23, o sea, el registro que acabamos de actualizar, lo voy a borrar. Cosas suceden. ¿Ok? Borré el registro y una vez borré el registro, yo voy a ir y quiero ver qué sucedió con mi registro. Yo voy a correr esta sentencia de nuevo. Ahora, si ven en mi sentencia, están los 3 registros, inclusive el que borré. Están en la tabla de historial, ya no están en la tabla principal. Y por eso es que mis 3 columnas aquí dicen outdated, porque no hay ninguna que tenga 9.999 como el año. Al suceder eso, toda mi información está en el historial. Veo una pregunta por aquí, te la voy a contestar en un segundo. Una vez usted eliminó un registro de la tabla principal, ese registro cayó en la tabla de historial. ¿Podemos recuperar los datos que caen en la tabla de historial? Pueden hacerlo, no quiere decir que necesiten hacerlo necesariamente. Por ejemplo, si yo quisiera reinsertar ese archivo, yo tendría que hacer un identity insert on porque mi tabla principal tiene una identidad. ¿Ok? So yo voy a encender el insertar en identidades. Voy a insertar en la tabla temporal, temporal ID, first name, last name, y voy a seleccionar el último archivo de manera descendente que había en el historial. O sea, el último que fue insertado en el historial lo voy a devolver a la tabla principal. Yo voy a correr este archivo y ahora cuando vemos la tabla, usted va a ver que John Smith está duplicado. Y está duplicado porque lo que sucedió de la manera en que eso llegó al historial no se borra. El historial es inmutable, siempre va a estar ahí. Pero yo devolví la línea a la tabla principal y ahora dice current porque es una versión que está en la tabla principal. Antes de continuar, Michelle pregunta, ¿estas tablas, al igual que las otras, se guardan en la TempDB? No, esto es una tabla física y se graba en el MDF.
se graba en el file de tu base de datos. No es una tabla temporera. Tablas temporeras son una cosa, tablas temporales son otra cosa. Lo que estamos discutiendo hoy son tablas temporales que tienen la función de auditoría, o sea, te permiten crear una tabla con el historial del cambio de los datos que sucede en esa tabla. ¿Okay? Así que si se fijan, por alguna razón borramos unos archivos y esos registros que borramos cayeron en el story. Y sabemos que cayeron en el story y usted puede ir ahora y con un script restaurarlos desde el story y reinsertarlos. Obviamente el historial va a aparecer como que hay dos cambios aquí, porque este fue cuando se borró y este fue cuando se reinsertó. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas en cuestión a esto? Okay. ¿Qué sucede? Hay una función que se llama System Time y la estamos viendo aquí en la consulta. ¿Okay? Aquí yo estoy diciendo Select Temporal ID, First Name, Last Name, con el case que estoy utilizando, pero estoy diciendo For System Time All. Eso quiere decir que yo quiero todos los cambios que encuentre para ese registro en el historial, en la tabla de historial completa. Si existen 10.000 registros si existen 10.000 registros en el historial, para ese registro en el principal, va a traer los 10.000 registros. Pero no necesariamente es lo que deseamos. Y veo un comentario aquí y sí, se parece mucho a las dimensiones donde tienes un row type y tienes un current flag. Es un concepto parecido, pero yo no lo utilizaría para ese proceso. ¿Okay? Es bien parecido cuando tienes una dimensión tipo 6. ¿Okay? No. Lo que deseas hacer, necesitarías un trigger, si lo que deseas es ver si fue un update o un delete. Pero honestamente, tienes dos opciones, o hiciste un update o hiciste un delete, porque el insert solamente va a la tabla principal. O sea que o la data cambió o la tabla se eliminó. Y para saber si la tabla se eliminó es tan sencillo como hacer un query a la tabla historial. Y si ese récord en la tabla historial no contiene ningún récord en la tabla principal, sabes que fue un delete. ¿Qué es System Time? System Time es una manera de decirle a SQL, yo quiero que me des los valores que existen en mi tabla principal con los valores que existen en mi tabla temporera para un periodo de tiempo. Si digo all, me da todo. Ahora, yo puedo decir between. Digamos que aquí yo quiero lo que sucedió entre 2020 y voy a seleccionar aquí 2020, 1638 y 2020, 22, 24. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy diciéndole aquí a SQL, yo quiero que me des los cambios que sucedieron en este periodo de tiempo. No me des nada más. ¿Okay? Y esto es excelente cuando usted ve que una fila cambió y cambió tal día y usted quiere ver qué sucedió en ese día, usted puede utilizar el System Time Between para ver los cambios que sucedieron en la tabla de historial durante cierto periodo. Digamos que hubo una avería y un procedimiento que se supone que grabara todo con X, lo grabó con Z. Usted puede ir a su tabla temporal y hacer un For System Time y usted puede ver lo que sucedió en el periodo de tiempo que usted deseaba. Puede utilizarlo con un where statement, pero como el utilizar el For System Time lo que hace es que crea una unión entre la tabla transaccional y la tabla historial. Usted no tiene que declarar un union y hacer un join, hacer nada. El For System Time Between o System Time All hace la unión entre las dos tablas. Así que si ejecutamos esta sentencia, va a traer tres archivos. Porque son los tres archivos de lo que sucedió entre entre la hora 22:16 y la hora 22:24. ¿Okay?
Si se fijan, el corriente no lo trajo, porque ese corriente no está dentro del time frame, dentro de la serie de horas que le pedimos. Si yo quisiera ver los datos, cómo serían al día de ayer, yo puedo coger, por ejemplo, y obviamente aquí no estoy diciendo el día de ayer, pero quiero verlos a un tiempo en específico. Yo puedo decir que quiero ver cómo estaban los datos as of, o sea, hasta este tiempo. Y cuando yo ejecuto esta sentencia, me va a dar la línea de tiempo que se encuentra dentro del rango. ¿Ok? Y me dio esa línea de tiempo de lo que se encuentra de ese rango de tiempo. Gabo Salmerón pregunta una pregunta. ¿Cómo sabe el System Time en qué campo de fecha va a tomar? Cuando se declara la tabla, se crean estas dos columnas, que se llama Start Time y End Time. Y luego se declara este periodo, Period for System Time. Ese periodo que tiene la columna Start Time y la columna End Time es lo que la función utiliza para saber si el System Time que estamos pidiendo se encuentra dentro del rango especificado. Para eso es la importancia del periodo, porque el periodo es lo que nos permite utilizar la función de for System Time en el query. ¿Bien? Y si yo quisiera ver los registros hasta a esta fecha, que es lo que dice el as of, a esta fecha, así se veía el registro. Y usted puede ir tan preciso hasta el microsegundo como tan impreciso hasta el día. Usted quiere ver cómo estaban los registros al día de hoy o al día de ayer. ¿Okay? Y con eso concluimos lo que es insertando, borrando y reinsertando datos. Veo una pregunta aquí de Abraham. Y dice, saludos Carlos, dos dudas. En tu experiencia, ¿qué problema ves que se utilice Temptable para apalancarse en procesar información en ambiente distribuido donde el business logic está contenido en su mayoría en objetos DVD? Según duda, ¿hay manera de liberar el pool de TempDB tipo garbagecollection.net y en qué caso se utiliza mucho? Bueno, primeramente, lo que estamos discutiendo hoy no son tablas temporeras, son temporales. Pero para contestar tu pregunta, eh, es una cuestión de estándares de código. Si usted, por ejemplo, en mi trabajo, cuando yo estoy analizando, haciendo eh, code review del código que generan mis compañeros, hay un cierto checklist que yo chequeo. Si estás generando tablas temporeras o estás verificando descartarlas al principio o las descartas al final. La convención de nombres y todo ese tipo de cosas nos permite a nosotros manejar TempDB de mejor manera. Si usted está generando una tabla temporera, lo importante es que usted tenga el error handling, el manejo de errores suficientemente bueno para asegurarse de que esas tablas no se queden en memoria. Y yo, en mi opinión personal, yo limito el uso de tablas temporeras globales porque se quedan en el sistema mucho más tiempo. ¿Okay? Con gusto podemos dar una charla de cómo descartar ese tipo de tablas temporeras en otra ocasión. Pero es una situación de manejo de estándares en el código de la compañía. ¿Okay? Continuando con las tablas temporales, vamos a dialogar ahora de lo que es cómo se modifica una tabla temporal. La tabla temporal tiene la gran ventaja de que si agregamos una columna a la tabla temporal, por ejemplo, no, Luis Gómez pregunta, ¿puedo crear las tablas temporales con algún ORM? Hasta donde tengo entendido, ningún ORM te permite crear tablas temporales. .NET no tiene la función solamente. Tu proyecto tendría que ser el database first para poder crear tablas temporales. ¿Okay? Y
Si te fijas, vamos a crear ahora lo que es cómo modificar una tabla temporal. Yo voy a correr un alter table y voy a añadir una columna que se va a llamar strong ID y va a ser un unique identifier, o sea, un qubit, con un default de new ID. Yo voy a correr este pedazo. Ahora yo digo select star y tengo mi strong ID. Mi strong ID es nulo. ¿Ok? Mi strong ID es nulo, pero si se fijan, se añadió en la tabla principal. Y si yo voy a mi tabla temporal, ¿ok? Y yo digo aquí temporal history, y yo ejecuto la sentencia, mi strong ID está ahí. O sea, yo solamente lo añadí a mi tabla principal y automáticamente SQL lo puso en la tabla de historial. Yo no tengo que añadir las columnas en las dos tablas por separado. Yo manejo mi tabla principal. Voy ahora a hacer un update del temporal ID donde voy a setear un GUID para cada una de esas. ¿Ok? Yo ejecuté, yo actualicé 19.515 líneas. Ahora, cuando yo ejecuto mi sentencia anterior, la que utilicé para ver mi tabla temporal unionada a mi tabla principal, en mi tabla temporal ahora hay muchísimas actualizaciones. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, aquí yo tengo el where. Si yo elimino el where y ejecuto esta sentencia, van a ver 39.033. ¿Por qué? Porque me ejecutó la sentencia en las 19.000 líneas que tenía, más yo las había modificado anteriormente. Ahora hay 39.000 líneas. Ahora, si vamos a lo que estaba verificando anteriormente, eh, que era solamente ese registro número 33 con el que hemos estado trabajando todo este tiempo, tengo unos registros adicionales donde nada de esto cambió, el nombre y el apellido no cambió, pero el Strong ID cambió. Por ende, me creó un registro nuevo porque ese registro, que es el corriente, y puso el registro que no tenía el Strong ID en la tabla historial. O sea, cada cambio que hagamos a un registro se va a ir grabando en esa tabla historial. Las cosas se ponen un poquito complicadas cuando queremos añadir una columna que no es nula. Al momento de añadir una columna que no es nula, la tabla temporal va a intentar insertar esa columna no nula en la tabla historial. Si yo ejecuto esta sentencia que está aquí, me va a fallar. Y si se fijan, me dice cannot insert the null value into column timestamp in the table adventureworks.dbo.temporal history column does not allow nulls. ¿Qué sucede? Esa tabla temporal ya contiene datos. Como ya contiene datos, no se puede insertar una columna no nula porque no tiene control de insertar los valores en esa tabla. Veo una pregunta que dice, ¿puedo elegir cuándo guardar o no un dato en la tabla temporal? No. Todos los datos que tú modifiques en la tabla principal van a ser guardados en la tabla historial. No hay cierto o falso. Podrías apagar el historial, pero lo apagas para todo. No es simplemente para hacer registro. Y vamos a hablar de cómo apagar el historial en un segundo. ¿Qué sucede? Yo necesito entonces hacer lo que se llama un unbind. Yo necesito apagar system versioning para que la tabla ya no sea temporal, sea una tabla regular. Crear mi nueva columna en la tabla de historial con el valor no nulo. Asignarle el valor que vaya a asignar. Crear la columna en la tabla principal y luego volver a unirlas dentro de una tabla temporal. ¿Cómo hacemos eso? Yo tengo aquí alter table dbo.temporal y estoy diciendo set system versioning es igual a off. Apago el historial. Cuando yo apago el historial, las dos tablas se ven por separada. Luego, yo estoy usando alter table temporal history y estoy insertando el timestamp, row version, not no,
y luego estoy insertando la misma columna en el temporal, y luego estoy corriendo este comando que dice alter table temporal, set system versioning equals on, history table, lo apunto hacia la tabla, y luego tengo esto que dice data consistency check on, que lo vamos a verificar en un minuto. ¿Okay? Si yo ejecuto esta sentencia, ahora la columna que yo había insertado, que quería insertar en la tabla temporal, fue insertada en ambas. O sea, yo eliminé la unión entre la tabla temporal y la tabla histórica, se convirtieron en tablas regulares. Inserté la columna en ambos lados y luego la volví a combinar dentro de una tabla temporal. Y ahora la tabla de historial es la tabla anidada de la tabla temporal. ¿Okay? Si yo ejecuto esta sentencia, ahora tengo mi timestamp column que había insertado ahí dentro. Y en mi tabla de historial están todos los valores de timestamp porque los modifiqué individualmente. ¿Okay? Vamos a hablar un momento de limpiando el historial. Y esto es algo que ustedes van a tener que hacer de vez en cuando. Porque las tablas temporales, la tabla de historia crece y crece y crece. Y usted necesita saber si usted quiere mantener todo ahí o usted quiere mantener los últimos 90 días, ¿okay? O el último mes o el último año. Todo dependiendo de la velocidad con la que sus datos crezcan. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy haciendo un alter table. Estoy eliminando de nuevo, rompiendo esa relación entre las dos tablas. Y si yo ejecuto esta sentencia, las dos tablas se ven por separada. Luego yo estoy haciendo un truncate, pero usted puede tener un procedimiento almacenado que haga un delete from table history where start time is older than 90 days. Es la diferencia es mayor de 90 días. O usted simplemente puede truncar la historia si no lo desea. Y luego ejecuto el mismo comando, alter table, DBO temporal, seteo el system versioning on, le especifico qué tabla quiero y hago un consistency check. ¿Qué es el consistency check? El consistency check no es otra cosa que cuando usted va a unir una tabla regular y usted la va a convertir en temporal, usted quiere asegurarse de que la tabla que usted va a utilizar como temporal, si es una tabla que ya existe, tenga todas las verificaciones de consistencia que hacen falta. O sea, no contiene identidades, no contiene índices independientes, no tiene constraints. Que la tabla principal tenga una llave primaria, pero la historial no. Usted no puede convertir una tabla heap, una tabla que no tenga un cluster index en una tabla temporal. Necesita tener un índice cluster. Que el CDC, el Change Data Capture, puede estar encendido en la tabla principal, pero no en la historial. Y que no hayan llaves foráneas en la tabla de historial. Y este Data Consistency Check On es algo que yo tengo prendido en todas las tablas temporales para asegurarme de que si yo tengo un job que elimina ciertos registros de mi tabla historial, cuando yo las vaya a unir de nuevo, no falle. La consistencia de los datos sea equitativa a lo que yo necesito. Así que este Data Consistency Check es bien importante para que la tabla temporal funcione. Usted puede convertir una tabla regular en una tabla temporal. Simplemente usted va, crea una copia de la tabla temporal. O sea, si yo tengo cierta cantidad de datos en la tabla temporal, voy y creo un script bien parecido. Yo podría coger este código que está aquí y crear idéntico, un datetime2, pero sin esto. Simplemente el nombre de la tabla y el data type. Y puedo crear una tabla idéntica que se llame history y utilizarla como tabla de historial de una tabla que ya existe. Puede ser un poco tedioso por el hecho de que necesitamos crear una versión idéntica de nuestra tabla sin muchas restricciones. ¿Okay? Como yo tuve que hacer este mismo proceso una y otra y otra y otra y otra vez, yo creé un procedimiento almacenado que va a estar disponible en la página de GitHub para que ustedes lo puedan descargar, utilizarlo. Si lo modifican y ustedes entienden que hay alguna mejora necesaria, siéntanse en la libertad de contribuir
y hacer un pull request. ¿Ok? Si usted hace un pull request a GitHub y los cambios son aprobados, el próximo que venga a utilizarlo se beneficia de su colaboración con este procedimiento almacenado. Y le voy a mostrar brevemente lo que hace el procedimiento almacenado. Este es el procedimiento almacenado. Y prácticamente yo voy y verifico si la tabla existe y si la tabla es temporal. ¿Okay? Y luego, utilizando queries dinámicos y ciertas funciones, voy creando el esquema, ¿sabes? La construcción de la tabla histórica que necesito. ¿Okay? Y puedo recrear la tabla histórica y generar una tabla nueva que cumpla con las necesidades de esa tabla existente para convertirla en System Version. ¿Okay? Voy a ir de nuevo aquí al demo para que vean. Y voy a expandir mi lista de tablas. Y vamos a buscar aquí. Y yo tengo la tabla person.person. ¿Okay? Y si se fijan, mi tabla person.person no es una tabla temporal. Es una tabla regular. ¿Okay? Yo voy a buscar aquí y yo voy a escribir person.person. ¿Okay? Y voy a ejecutar ese procedimiento almacenado que yo escribí. Y el procedimiento almacenado me dijo, la tabla person.person no es temporal. Voy a empezar la conversión. Verificó si tiene todas las columnas requeridas. Creó el start time column y el end time column. Prepopuló todo lo que necesitaba. Convirtió la tabla y las unió. ¿Okay? Yo voy a darle refresh aquí en mi conexión. Y cuando yo voy a mi tabla person.person, mi tabla person.person ahora es una tabla temporal y contiene una tabla de historial adentro. Y eso es lo que ese procedimiento almacenado hace. Cuando se publique el video, el link para el GitHub va a estar ahí para que usted se sienta en la confianza de utilizarlo y de si usted encuentra alguna mejora que haga falta, colabore en ese proyecto en el GitHub. Someta su código, se evalúa, se aprueba, se une y se le da crédito por lo que usted haga. ¿Okay? Una de las verificaciones que tiene este procedimiento es que si yo especifico una tabla que no existe, el procedimiento almacenado me va a decir que la tabla provista no existe. ¿Okay? Y si yo trato de ejecutar el procedimiento almacenado en una tabla que ya es temporal, me lo va a decir. Me va a decir person.person is not a candidate for a temporal table conversion. O sea, ya es temporal, no la puedo volver a convertir en temporal. ¿Okay? Y ese procedimiento almacenado tiene todo lo que usted necesita para generar esa tabla temporal. Y genera una tabla con las mismas columnas, con las mismas especificaciones, pero le elimina todo lo que una tabla temporal no debe tener. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahora? Estamos llegando al final ya, lo que nos quedan son 10 minutos, así que es el momento perfecto para que ustedes hagan sus preguntas y yo poder aclarar cualquier duda que tengan. Aquí unos minutitos, a ver si alguien tiene alguna duda. Veo una pregunta aquí de Juan Carlos que decía, ¿nos podrás dejar el nombre del SGBD que usaste al final del video? Sí, yo les pongo un enlace para que puedan bajar Azure Data Studio. Sí, hay un canal de YouTube que si ustedes buscan Carlos D. Serrano y ponen SQL les va a salir el canal. También está en la descripción yo voy a poner un enlace con el link del video que se sube a YouTube para que puedan entonces entrar y ver el video y se suscriban. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si usted tuviera una tabla temporal y usted deseara eliminar que deje de ser temporal, eh, una de las cosas que usted puede hacer es usted alter table person.person
Okay. Y voy a decirle aquí set system version equals off. Si yo ejecuto esta sentencia y yo le doy refrescar aquí usted se va a fijar que ahora van a haber dos tablas person.person, porque una dice person.person history. So, está person y person history. Esta history era la que estaba aquí dentro anteriormente. Al yo ejecutar el system versioning on, las tablas fueron separadas. Y luego yo puedo decir alter table person.person drop period for system time. Le eliminé ese periodo y déjame poner esto en un código aparte, cosa que cuando lo suba. Yo eliminé el periodo y ahora que eliminé el periodo, puedo entonces decirle drop table person.person history. Y ahora la tabla de historial desapareció. O sea, yo eliminé el version history, eliminé el periodo y al eliminar el periodo entonces me permite borrar la tabla. O sea, usted puede revertir el efecto de crear una tabla temporal. Kira Citro pregunta, ¿en qué casos te conviene convertir una tabla a una tabla temporal? Si usted tiene una tabla, por ejemplo, usted tiene una tabla que almacena ciertos valores que usted necesita mantener una auditoría, o usted necesita mantener un historial de cómo esos datos cambian para cuestiones de auditoría, para cuestiones de reporte. Usted puede utilizar la tabla temporal para mantener un historial de todo lo que está cambiando sin la necesidad de hacer triggers o hacer procedimientos almacenados para mantener todo ese historial. Es una manera bien simple de crear un historial de cómo los datos cambian en ciertas tablas. Como especifiqué al principio del video, yo no recomendaría que usted haga una tabla temporal en todo. Pues por las restricciones que tiene, por las limitaciones y por el hecho de que usted está duplicando el espacio que está usando su base de datos constantemente, porque el historial va guardando todas las versiones anteriores de ese registro. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no hay más ninguna duda o pregunta, le quiero dar las gracias a todos por asistir hoy, por siempre decir presente y ver el video que se hace aquí. El video va a estar disponible en YouTube próximamente en un día o dos. Y en la descripción del video, cuando lo publique en el grupo, va a estar la dirección a mi GitHub y va a estar la dirección de Azure Data Studio para que puedan pues, bajar el repositorio de datos de lo que se discutió hoy y bajar el Azure Data Studio y lo puedan ir utilizando. Una vez más, gracias a todos y hasta el próximo miércoles.